Buenas, buenas. El día de ayer, 22 de abril, se llevó a cabo la sesión de plenario legislativo y se presentó una moción de orden de parte de 22 de las 27 diputadas, mujeres, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. La moción de orden tiene como propósito que las mujeres sean tomadas en cuenta, las diputadas sean tomadas en cuenta en la negociación del 1 de mayo con lo que se refiere al plenario legislativo. Sin embargo, aquí salió un tema que justamente lo que alegan bueno, el documento, la moción como tal, es un manifiesto donde alegan que hay violencia política hacia las mujeres y sobre eso se refirió Pilar Cisneros, Montserrat Ruiz, Katia Cambronero y Vanessa Castro. En primera instancia, me pareció interesante que se utilizaran 4 declaraciones y que solamente una de ellas hiciera referencia a por qué estaba en contra de la moción. Vamos a ver la posición de cada una de ellas porque es un video realmente corto y posteriormente vamos a revisar pues qué es realmente lo que se dice y en el lenguaje político qué es realmente lo que se está buscando para que lo podamos entender porque a veces la política y lo que expresan o manifiestan las esferas políticas en documentos o en sus declaraciones en el plenario pues no son del todo entendibles para las personas en general porque no es solamente lo que ellas dicen, esas personas, sino también a lo que hacen referencia en el fondo. Entonces, vamos a ver esto. Un grupo de 22 diputadas solicitaron al plenario legislativo, mediante una moción, ser incluidas en todas las negociaciones del 1 de mayo para la elección del nuevo directorio legislativo. Así lo señalaron en un manifiesto que fue sometido a votación por el plenario legislativo y aprobado con 43 votos a favor y 6 en contra. Una de las Muy bien, pues hasta aquí todo de acuerdo. Más bien, la pregunta es, ¿por qué existe la necesidad de que un grupo de 22 diputadas haga un documento donde pidan que se les integre en las negociaciones del directorio legislativo para el 1 de mayo? Porque eso no se da naturalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo para que ellas tengan que justamente reclamar ese derecho o ese lugar en el espacio de la negociación? O sea, ¿qué está sucediendo a lo interno de la asamblea, entre el directorio, entre las diferentes fracciones? Eso es algo que de repente podría interpretarse como una llamada de atención hacia la jefatura de fracción propiamente, pero aquí Pilar Cisneros hace una referencia a una parte del texto específicamente que resulta interesante de escuchar y entender. legisladoras que no apoyaron la moción fue la diputada Pilar Cisneros, líder de la bancada oficialista, que explicó sus razones. Nosotros no somos una fracción hipócrita ni un gobierno hipócrita. A ver, dicen en esta moción, muchas mujeres, incluidas diputadas, magistradas, exministras y funcionarias públicas, han sido objeto de violencia política, lo que socava el Estado de Derecho y debilita la democracia. Alto a la violencia en contra de las mujeres en la política. Claro, lo que no dicen en ese acto de suprema hipocresía es que solo para defender a las mujeres que están en contra del gobierno y en contra de la fracción oficialista, porque nunca, ninguna de ellas, jamás, nunca ha alzado su voz para defender, por ejemplo, a Marta Esquivel, el acoso que ha recibido esa mujer, a Jocelyn Chacón, a Catherine Müller, a Ada Cuña, a Laura Fernández, a Paola Nájera y por supuesto a mí. Yo les agradezco si alguno tiene solidaridad, pero como yo he dicho, yo sé defenderme sola y no necesito que nadie me defienda. Vamos a ver, violencia es violencia. No importa desde qué lado se origina o hacia quién va. Violencia es violencia. No importa si es de hombres a hombres, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de mujeres a mujeres. Violencia es violencia. Ataques son ataques. Ahora, identificar o definir qué consideran ataques. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy crítico a la posición de otra persona. Yo puedo estar en completo desacuerdo sobre lo que otra persona diga o piense y se lo expreso con contundencia, con argumentos, con una buena estructura comunicativa
Y eso no tiene que significar violencia. La violencia son los insultos, son las comparaciones, es el menosprecio a la capacidad intelectual, profesional de una persona, es poner en tela de duda su integridad moral. Eso es violencia. ¿Ok? Y si nos ponemos a pensar entonces en qué momento ha habido violencia, por ejemplo, entre la relación de la Asamblea Legislativa y el gobierno, o entre el gobierno y algunas organizaciones públicas, entes públicos, por ejemplo, la Contraloría General de la República, cuando han habido roces y encontronazos, pues desde el puro inicio de esta administración. Y sí, evidentemente, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, su estilo de comunicación es completamente distinto al estilo ultradiplomático de los presidentes anteriores. Y a veces la diplomacia puede ser muy educada, muy pausada, poco altisonante, pero eso no significa que por ser eh, educada, poco altisonante, muy estructurada, muy diplomática, no quiere decir de que sea clara, que sea entendible, que sea directa y que sea contundente. O sea, la diplomacia es saber expresar las ideas de manera constructiva, de manera adecuada, pero eso no le resta fuerza, no le resta temperamento. Y en muchas ocasiones, a veces, a veces o en muchas ocasiones, las personas no nos hemos interesado mucho en la política, y lo digo incluso a título personal. ¿Por qué? Porque el discurso político ha sido muy suave, muy blando, muy tranquilo. Y en la actualidad, muchas personas se interesan en la política. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una cuestión, un escenario de encontronazos de argumentos que algunos son muy sólidos, muy fuertes y muy directos. ¿Eso qué significa? De que los podemos comprender mejor. De hecho, en gobiernos anteriores no se hacían conferencias de prensa todas las semanas, abordando temas actuales y temas de forma directa todas las semanas, incluyendo a los jerarcas de todas las ramas, hablando de los casos específicos que se abordan, no solamente desde el gobierno, sino desde la prensa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de esas personas pues son mujeres. Está la señora de la Contraloría, ¿verdad? Están diferentes diputadas. Y el hecho, y que se entienda bien, el hecho de ser hombre o de ser mujer no exime a la otra parte de decirle o no decirle cosas, porque supuestamente estamos en una sociedad de igualdad. ¿Ok? Si en algún momento se ha transgredido la línea del respeto, no es para plantearlo en una moción de este tipo, aludiendo a que ha sido de una parte hacia la Asamblea, es decir, del gobierno hacia la Asamblea únicamente. Si se quiere definir como tal, como agresión, entonces, ¿por qué no se analiza a lo interno de la Asamblea todos los comentarios que han hecho diputadas y diputados sobre, por ejemplo, el presidente de la República? Yo no estoy defendiendo al presidente de la República, pero si vamos a hablar de papas, hablemos también de zanahorias. O sea, no solamente un grupo alimenticio es importante, dicen los nutricionistas. Tenemos que hablar de todo de forma igualitaria. Y evidentemente, todo el tiempo vemos expresiones, apelativos, conceptos indirectas que lanzan diferentes diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa hacia el gobierno, específicamente hacia el presidente. ¿Por qué eso no se toma en consideración? Y esto no es un tema de defender al gobierno o defender a la asamblea. Si de repente ha habido una comunicación punzante, ha sido de los dos lados. Y cada lado debería echar para su saco. Pero victimizarse un lado sobre lo que el otro lado expresa, eso es totalmente ilógico y es hasta cierto punto manipulador, si se quiere entender de esa manera. Ejemplos sobran, incluso en una sesión en una conferencia de prensa hace como 2 meses, mes y medio, el ministro de Comunicación mostró un video donde muchos diputados y diputadas hacían referencias bastante
groseras, porque no hay otra palabra, o inadecuadas, vamos a decirlo así, hacia la presidencia de la República. ¿Por qué la presidencia de la República no se puede referir de manera directa y contundente a la Asamblea y la Asamblea sí lo puede hacer ante la presidencia de la República? Si hablamos de un tema de respeto, de comunicación clara pero respetuosa, adecuada, sin violencia, y el término violencia pues queda ahí en el aire para definir en qué caso lo definen y cómo lo definen, entonces que sea de los dos lados. Yo no puedo, en otras palabras, yo no puedo insultar a una persona pidiéndole respeto. Eso no se puede. Eso es ilógico. La diputada Pilar Cisneros utilizó una palabra muy interesante y aplicable. Suena muy hipócrita y de repente puede sonar muy duro, pero evidentemente han habido casos en los que, vamos a decirlo así, ambas partes se han pasado de la raya. Y más bien sería un motivo para sentarse a hablar y llegar a un acuerdo, una tregua, en el que, bueno, vamos a tratar de bajarle el tono a eso, pero a trabajar con cuestiones concretas. Kate Cambronero, del Liberal Progresista, pidió que se apruebe el manifiesto de 22 mujeres. Y que quede así consignado, pero además que los candidatos o candidatas a la presidencia de este plenario legislativo consideren este manifiesto como un manifiesto importante para la votación del 1 de mayo. La parlamentaria Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, pidió que este documento se consigne en el acta. Que pedimos para el 1 de mayo, para la elección del directorio, diálogo permanente y negociación. Es muy, muy importante que tomemos en consideración una agenda conjunta, no casuística, sino una agenda general con una visión de país a corto, mediano, pero sobre todo a largo plazo. A veces los políticos, a veces no, la política en general habla de ideales. El discurso político está basado en ideales, ¿ok? Y porque suenan bonito, porque llaman la atención, porque uno dice, uy, sí, estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentan, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que lo que se comunica tiene que estar sustentado en hechos pasados para que tenga congruencia, concordancia, para que sea lógico, que haya coherencia. El manifiesto dice, para que las negociaciones sean legítimas, deben anteponerse a los intereses personales o grupales las más altas consideraciones del bien común. Totalmente de acuerdo. O sea, eso es lo que se busca en todo proceso político, porque los políticos son servidores del pueblo y tienen que hacer las cosas no para beneficio de ellos, sino para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. La diputada en este caso, Vanessa Castro, hace referencia a lo que debería ser, ¿verdad?, una relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con la elección del nuevo directorio legislativo el 1 de mayo, que no sea algo casuístico. Ahí sí me quedé patinando, no por el término, porque sí lo conozco. La casuística es algo basado en casos, basado en legalidad, basado en reglamentación. Entonces no entiendo muy bien a qué fondo refiere exactamente la aplicación de ese término en lo que comenta. Pero si tiene que haber diálogo, eso tiene que ser de disposición de las dos partes. Si tienen que haber acuerdos y planes a corto, mediano y largo plazo, eso tiene que tener la disposición de ambas partes. Y hay muchos proyectos que en este momento se están planteando que uno desde la lógica, no desde la parte política, sino desde la lógica, dice, son buenos proyectos, ¿por qué no avanzan? Por ejemplo, el de ciudad-gobierno, que hay un tema de legalidad hasta cierto punto, porque hay legalidad e interpretación. Y a mí me encantaría tener un diálogo o una entrevista con la Contralora para aclarar justamente ese tema, específicamente sobre el ciudad-gobierno. En otra parte del manifiesto dice, en un Estado democrático es absolutamente eh, es absolutamente válido diferir o debatir, pero nunca desacreditar al adversario, faltar a la verdad o atacar al principio de legalidad y las normas constitucionales. Perfectamente. Pero de las dos partes, no se puede, repito, insultar a una persona pidiéndole respeto. ¿Ok? No se puede botar comida y decirle al otro que por favor
no desperdicie el alimento. No se puede hablar del valor de la comida botándola yo, desperdiciándola yo. Y es por eso que las opiniones cobran un mayor peso cuando hay un tema de congruencia de parte del emisor. Y no estoy diciendo que las 22 diputadas que hayan firmado esto no cumplan con eso. No, para nada, en lo absoluto. Lo que pasa es que también debería haber una llamada de atención a los diputados en general para que sepan distinguir muy bien entre agredir y exponer un punto de vista con contundencia. Mandar al presidente a que use crema de rosas, eso no es hablar con contundencia y excede cualquier línea de diplomacia. ¿Ok? Por ejemplo, y otras cosas como decir machista, misógino, agresor y muchos otros términos que por ahí en otro momento Pilar Cisneros los enumeró todos. Repito, no es una defensa al presidente, es que si al presidente se le denomina o se le expresa de esa manera y no se quiere que el presidente responda, estamos en una relación desigual. Alguna vez escuché a una mujer golpear a un hombre y decirle, a ver si usted me puede devolver el golpe, porque sabe que va para la cárcel. La violencia es violencia en cualquier sentido. Y obviamente sí, un hombre puede tener físicamente más fuerza y posibilidades de causarle un daño mayor a la mujer. Es inaudito la violencia de un hombre hacia una mujer, tanto como de una mujer hacia un hombre, sabiendo que eventualmente tendría las leyes de su lado si quisiera llevar eso a un proceso judicial, por ejemplo. Violencia es violencia y no se debe ejercer de ninguna de las dos partes, mucho menos que una parte la ejerza y le reclame a la otra que no lo haga. Sigamos viendo acá. Es muy importante también que hablemos de transparencia en las negociaciones que se den y sobre todo que prevalezca la consigna de no violencia. Y esto corre para efectos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe respetar profundamente la elección del 1 de mayo. Ese es el punto. ¿Por qué para el Poder Ejecutivo? ¿Por qué no también para el Legislativo? La diputada Vanessa Castro ha estado en comisiones con la diputada Dinora Barquero, intercambiando entre presidencia y secretaría, donde se han dado hechos de violencia política en todas las vías, no voy a decir en una vía, en todas las vías, y se ha permitido. De agresiones, de indirectas, de comunicación agresiva, y se ha permitido. A lo interno de la comisión, con comparecientes, y hacia afuera de la comisión específicamente para el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué entonces decirle únicamente al Poder Ejecutivo que le baje la violencia política, según los parámetros y concepciones de violencia política que puedan tener las personas que utilizan el término? ¿Ok? Repito, violencia es violencia, no importa desde qué lado. Y lo de respetar la elección del 1 de mayo, pues eso es, creo personalmente que eso está de más, porque ¿qué haría y qué ganaría la presidencia desconociendo o irrespetando la elección? Es más, es un tema de independencia de poderes. Suena muy bonito, pero es un tema de independencia de poderes. El Poder Ejecutivo no tiene otra opción que respetarla, esté o no esté de acuerdo. Punto. Lo contrario sería como un golpe de Estado, ¿verdad? Y nada que ver. O sea, en Costa Rica pensar en golpes de Estado, en leyes marciales, en toques de queda, eso es totalmente irreal. Y la violencia de palabra y la violencia en gestos y la violencia en todo sentido debe parar. La liberacionista Montserrat Ruiz dijo que esto debe quedar para la historia. Ningún 1 de mayo debe verse sin mujeres.
debe verse sin mujeres en su negociación, en su agenda, en el respeto a la institucionalidad. Esos 3 primeros principios básicos de este manifiesto y, por supuesto, el alejar toda clase de violencia política que recibamos nosotras a costillas de esto. Somos mujeres de todas las fracciones las que estamos solicitando hoy esta apertura y somos todas las mujeres, en su mayoría de este plenario, las que estamos hoy decidiendo y diciéndoles, aquí estamos, señores, somos sus compañeras. Somos las que estamos con ustedes en bancada. No importa lo ideológico. Aquí lo que importa es la causa. Lo que importa son los temas. Y lo principal, pero tampoco menos importante, Costa Rica. Y las mujeres de Costa Rica tienen que saber que hoy hay aquí mujeres que les damos su voz y su pensar. No podríamos hacer otra cosa más. Esto causa mucho ruido. Primero, la diputada Vanessa Castro termina diciendo de que no más violencia. Palabras más, palabras menos. ¿Estamos de acuerdo? La violencia no conviene. Más bien, muchas personas en la sociedad observan cómo se llevan en los poderes, entre los diferentes poderes, entre los diputados, entre los gobernantes, entre los eh, integrantes o líderes de diferentes organizaciones públicas, y lo toman como un referente y se puede volver una legitima, para no hacerme enredo con la palabra, legitima el accionar de ese tipo. O sea, se vuelve como un factor de imitación. Entonces no debería haber violencia en la política. ¿Por qué? Porque como son entes públicos, uno lo observa y hasta cierto punto siente de que eso está bien, entonces lo voy a hacer yo también. ¿Ok? Pero me llama muchísimo la atención de que la diputada Montserrat Ruiz indique de que no haya violencia hacia las mujeres. Y ahí es donde me pongo a pensar que de repente Pilar Cisneros tenía mucha razón cuando decía que únicamente se refieren a las mujeres que que se oponen al gobierno, porque fue precisamente la diputada Montserrat Ruiz quien se refirió o enfrentó de una manera muy personal, eh, muy estentoria, muy fuerte, muy, eh, podríamos decir incluso arrinconante, ok, si la palabra la podemos inventar en ese momento, a la misma diputada Pilar Cisneros en algún momento, casi que obligándola a decirle, no, casi obligándola a que la mire hacia los ojos en un plenario legislativo, diciendo, expresándose de manera bastante emocional. Pregunto entonces, si hace esa aseveración de que no haya violencia hacia las mujeres, ¿no sería mejor decir que no haya violencia en general? Está mal hacia las mujeres, muy mal, muy mal. El tema de género, estamos de acuerdo que ha habido por mucho tiempo una tendencia a menospreciar a las mujeres, a tratarlas mal, la misoginia y todo ese tema. Sí, correcto. De 25 años para acá ha cambiado mucho, felizmente. ¿Ok? Felizmente ha cambiado muchísimo. ¿Todavía hay personas que piensan y actúan de esa manera? Sí, ¿ok? Pero mucho menos que antes. Felizmente, la sociedad evoluciona. Pero al mismo tiempo, no podemos sacar de perspectiva de que violencia es violencia, agresión es agresión, no importa si de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a hombres, de mujeres a mujeres. Y si entonces se hace una aseveración de ese tipo, ok, pero que se haga un mea culpa también. Y no hablar en tercera persona, no hablar de él. Hablemos en primera persona plural, nosotros. Nosotros debemos de dejar de agredirnos entre nosotros. Ese era el modo en el que se debía estructurar ese mensaje. Y eso deberíamos acuñarlo todos a nuestro propio diario vivir. Nosotros debemos procurar tener una comunicación no agresiva, no violenta con los demás, independientemente si es hombre, si es mujer, si va con mi equipo de fútbol o no, si va con mi partido político o no, si piensa como yo o no.
si me cae bien o no. De lo contrario, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos fomentando? No solamente hay que hablar con las palabras, hay que también hablar con los hechos y hay que practicar actos de mea culpa, de humildad, porque de alguna u otra manera, pues todos somos figuras públicas en nuestro propio entorno, en nuestro trabajo, en la sociedad, en la familia, y si son diputados y diputadas, pues con mayor razón, son figuras públicas a nivel nacional e incluso internacional. Muchas gracias. Feliz día.